¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Personal. Y les digo, está muy cargada esta agenda, porque hoy miércoles hubo de todo, pasó de todo. ¿Cómo te va, Darío? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Bueno, sí, desde la última vez que nos vimos ha pasado de todo. De todo porque en el ámbito político está parece, ya llegó el verano. El verano empieza el 21 de diciembre, perdón. Sí, pero ya Se anticipó, ya subió la temperatura. está calentito todo. Sí, la temperatura es terrible, como ha subido en los últimos días. Bueno, pasó a partir del viernes, ¿no? Con esa declaración en Rosario del ex fiscal Gustavo Ponce Asad. El Día de los Trabajadores, digamos, estatales, públicos, Sí. que estaba casi todo cerrado, los judiciales laburaron. Sí, en el caso estuvo en el frente a muy pocos fiscales, los dos fiscales, Matías Edri y Chapapietra, y después apareció la fiscal regional y el fiscal general Jorge Baclini a esta audiencia donde querían que nadie se entere de lo que pasaba. Después nos enteramos todo lo que pasó, pero bueno, No, era reservada. Se hizo reservada, y en esto creo que hay que darle la derecha a los fiscales, porque si se hubiese hecho público con los periodistas ahí, se hizo un escándalo peor. Se hizo reservada, lo que pasa es que después quien tenía que garantizar que esto que mantenga ser reservado, cuando se decidió, pues la jueza Verón decidió sí o sí transmitir este material al tribunal, a la legislatura y al Poder Judicial, pasó algo rarísimo. Llegó primero a los medios antes que a los lugares de destino. Sí, la vicegobernadora se enteró creo que ayer. Sí, a ver, lo que se dice en el tribunal es que se lo dieron al fiscal general Jorge Baclini, que él era el encargado de esta distribución. Y a partir de ahí se filtró. Y rápidamente muchos, es más, hoy mismo, en la reunión de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados, los presidentes de los bloques decían, bueno, y nos van a dar una copia. Miguel Lichi dijo, a pesar de que ahora ya es medio tarde, ya todos saben lo que dicen, dijo que se les va a dar una copia a cada presidente de los bloques. De hecho, el cuerpo de taquígrafos también va a trabajar en eso para acercarles la versión taquigráfica de la declaración de Gustavo Ponce Asad, un fiscal. Casi 4 horas. Sí, 3 horas 40. Sí, hay que escuchar 3 horas 40 y transcribir. Encima de lo poco que se pudo ver, algunos tuvimos la oportunidad de ver pedazos más, menos. Medio engorroso la forma que lo manejó el fiscal. Se divagaba, se iba en algunos momentos, sacaba papelito de bolsillo, abría. La verdad que medio raro todo. Hay que recordar la condición de él para declarar, ¿no? Él está imputado, ampliaron la imputación inclusive no solamente por el cohecho, la coima, él aceptó anteriormente. Sí, esto es lo raro, ¿no? Una persona que ya tiene una causa por coima, a declarar para incorporar más, digamos, delito a su nombre. Sí, porque la Constitución es clara, dice que nadie está declarado a declarar contra sí mismo. Y él declaró contra sí mismo. Él, de hecho, además le ampliaron la imputación, lógicamente, a una asociación ilícita, él como partícipe. Y él empezó a hacer un relato, habló hasta de la macumba, de la magia negra, de San la Muerte. Sí, eso no entendí para qué la metió al tema de la San la Muerte en toda esta historia. Dice que él a veces le dolía la espalda y él decía que era el empleado que trabajaba con él, que la madre de ¿Qué tiene que ver con la causa? Que es curandera. ¿Y qué tiene que ver la causa? No, él le dolía la espalda. Pero bueno, él le dolía la espalda. Y una vez se cayó por la escalera. Y él dice que le hacían magia, que le hacían los pinchazos y todo eso, porque él le dio la fecha de nacimiento al empleado de él, y a la madre, que era curandera en Venado Tuerto. ¿Qué sé yo qué tiene que ver? Hay que preguntarle a... Yo creo que en el caso de Ponce Asad, los que estamos en la gente, por ahí no tienen la menor idea de quién es, los que estamos en el microclima ya conocemos los antecedentes de Ponce Asad. En los últimos tiempos él era el encargado del tema de las multas por el tema de la cuarentena. ¿Te acordás el dueño de la empresa de catering? Sí. Bueno, que 14 veces salió y siempre quedaba registrado ahí en uno de los lugares más coquetos de Rosario, que lo metieron preso, sí. Que después tuvo que pagar $1 millón de multa. fianza, Sí. Y después volvió a salir otra vez, y que andaba con un permiso, en ese momento al principio de la cuarentena, fíjate, parece que pasó hace tanto y no fue hace tanto, él andaba con un permiso que decía que era mucamo del Hospital Centenario. Sí. Y era el dueño de la empresa de catering gourmet. Que le daba de comer. Que podía haber dicho, mirá, yo soy el dueño, tengo que ir a controlar la comida, es esencial. Y mucho es más estúpido, pero bueno. Además porque era
justamente le daba de comer a los hospitales. Perdió se le cayeron algunos contratitos que traía. En Reconquista seguro. Por ejemplo, ese se le cayó. Bueno, el que hizo la imputación y que después lo liberó, ¿quién fue? Ponce Assad. En su momento era conocido en Rosario porque él andaba siempre mirando en las redes sociales a ver quién insultaba y le iniciaba una causa a los que insultaban en las redes sociales. A tal punto que con el tema se hizo muy conocido, con el tema de las multas. En su momento, ¿te acordás que también pasó en la capital de la provincia, en algunos otros lugares que llamaban para decir que había una bomba en las escuelas? Bueno, él metía preso a los padres de los chicos. Ese es Ponce Assad. Digamos, tiene... Pero se hizo conocido en su momento... No, las cuentas personales no. No, de eso no. Tiene un sobrenombre a la noche y le tienes otro sobrenombre. No le dicen Gustavo. El ex fiscal, porque ya no es más fiscal, fue destituido, ¿no? Está preso. Él pidió que lo cambien del lugar del sistema penitenciario porque dice que está intranquilo, tiene miedo que lo maten. Pero si estaba solo. Pero bueno. Estaba en una alcaidía, en una oficina solo. A ver, ¿no tenía contacto con ningún reo? No, pero bueno. Creo que al lado está... Patricio Serjale, que era el fiscal regional, el jefe de los 80 fiscales de Rosario, que no es más fiscal regional, ¿no? Claro. O sea, le echaron también. La Asamblea Legislativa lo destituyó. Él estuvo implicado, ¿vos te acuerdas de la causa que nosotros hemos hablado tanto tiempo de eso, de la causa de Medina, cuando lo mataron? Eso fue el 29 de diciembre de 2013, cuando lo matan a Luis Medina con la novia en Rosario. Él era prosecretario en ese momento. Y era el prosecretario, el hombre de confianza de la jueza, se llamaba María Luisa Pérez Vara. Sí. Era justo fin de año, la jueza se fue a Cariló, estaba de turno en Rosario. La llamaba el secretario, no la encontraba, estaba el teléfono totalmente apagado. Pero vos sabés que ahí llama la atención. Él protegía a la jueza. Sí. Una jueza que después terminó destituida o pidió... Sí, la condenaron un año de prisión en suspenso. Y pidió se jubiló. Se jubiló. A ver, una jueza que tiene que estar cumpliendo funciones estaba de vacaciones. Estaba en Cariló. Ella, es más, Ponce Assad decía, no, está en Rosario. Mintió por ella. Mintió por ella, incluso en la testimonial sigue mintiendo diciendo que estaba en Rosario cuando él sabía que estaba en Cariló. Se fue a pasar la fiesta de fin de año a Cariló. Mientras la jueza que estaba en turno de guardia, para que la gente entienda, siempre hay alguien que está en turno, estamos hablando del viejo sistema penal, no con el nuevo Código Procesal Penal, donde todo decide el fiscal. Más que el juez. Antes había que llamar al juez. A esta doctora, en vez de estar en Rosario, dijo que estaba en Rosario, se fue a Cariló a pasar fin de año, a la fiesta. Justo lo matan un 29, ni estaba. El secretario del juzgado, Mariano Ríos Artacho, la empieza a llamar, nunca contestaba al teléfono del juzgado, nunca contestó, estaba apagado. Tenía 4 teléfonos, nunca contestó. Claro, todos sabían que el hombre de confianza era Ponce Assad. Le dicen, che, hablar con la jueza, hay un lío bárbaro, estaba muerto Luis Medina, la gente del microclima sabía que era un hombre pesado, Luis Medina, uno sindicado como uno de los que controlaba el narcotráfico en Rosario, junto con su novia, acribillado, porque esa fue la forma de que murió Luis Medina en Rosario. La llaman a la jueza nunca contesta, hasta que finalmente Ponce Assad, mientras ocurría todo eso, dijo, me comuniqué con ella, se siente mal, está descompuesta. La verdad es que estaba en Cariló. Mientras todo esto pasaba, la pregunta es, ¿quién daba las órdenes para el procedimiento de Luis Medina? Ahí es donde aparece el secretario y dice, yo soy secretario, ¿qué voy a dar órdenes? Ponce Assad era prosecretario. ¿Qué iba a dar órdenes? Los dos que cubrieron a la jueza terminaron después siendo fiscales. Premiados siendo fiscales. Premiados. Los dos. Bueno, y no ahí... solamente que son premiados. Recordemos que mientras eso pasaba y nadie daba la orden, porque la jueza no aparecía si estaba en Cariló, el que dio la orden del ámbito judicial a hacer un procedimiento fue el ministro de Gobierno de entonces, que no tenía por qué meterse. Él dijo, vayan, copien la Mac, la computadora, se llama Mac porque es por la marca, ¿no? Porque es Apple, y se clonó o se copió la computadora. De hecho, hubo en su momento una comisión investigadora sobre esa legislatura. Ahora, pero después fue aprobado y, lo presentó el Poder Ejecutivo esto. Antonio Bonfatti. Él presentó ambos pliegos para transformar al secretario. Y ahí la Tesio, la vicegobernadora, que era la diputada en ese momento,
se opuso tremendamente. Sí, ella en ese día en la Asamblea Legislativa dijo, imposible aprobar estos pliegos. Reprobaron el examen. Dice, es más, yo tengo los números que después arreglaron, ¿no? Porque, por un lado, la Junta Evaluadora dijo, estos muchachos no pueden jamás ser fiscales. Pero los calificaron. Espera, repetime de vuelta. No pueden ser fiscales. Eso, la Junta Evaluadora dijo, reprobaron el examen. Se presentaron a un concurso, lógicamente, para fiscal, juez, defensor, todos se presentaron, los bocharon. A pesar de que los bocharon, a la hora de calificarlos, que es lo que termina yendo a la legislatura, pero en el informe ponen, que no estaban capacitados para ser fiscales. El puntaje mínimo por oposición es 60 puntos. ¿A que no sabés cuánto tuvo Ponce Assad? 60, el mínimo. El puntaje mínimo de antecedentes, ¿cuánto es? 50 puntos. ¿Cuánto tuvo Mariano Ríos Artacho? 50. Le pusieron el mínimo, o sea, no podían ni regalarle mucha nota porque no daban el perfil. ¿Qué pasó? Dentro del Frente Progresista le dijeron a Bonfatti, por favor, gobernador, retire los pliegos. Nunca los retiraron, se aprobaron. Sin el voto del Frente Progresista, naturalmente. De hecho, en los pasillos siempre se comentó que había, entre comillas, ahora yo digo esto y nos llaman a declarar a mí, pero el tema es que había un acuerdo que estos dos muchachos que trabajaron defendiendo lo que había pasado con Medina, mágicamente después se transformaron en 2 fiscales de la provincia de Santa Fe. Increíble. Cuando no cumplían ninguno de los requisitos. De hecho, Griselda Tesio, en ese momento diputada, dijo, es una vergüenza que estos 2 señores sean diputados. Sí, muchos votaron en contra, como algunos radicales, Sí, como sí. Carlos Enrico, Sí. Otros se abstuvieron porque era imposible votarlo, caso de Bucasovi, que ya en un momento vamos a tener una charla con ella, para... No, les daba vergüenza, mucha gente tenía vergüenza. Le pidieron al gobernador, hubo 2 dictámenes, uno rechazando los pliegos. Sí. Bueno, y eso lo firmó, creo que era Tesio con... Sí, hubo con Enrico. Ellos votaron ese. Pero bueno, ese es el fiscal que después fue tan cuestionado que finalmente todo se hizo famoso en Santa Fe a partir de que él acepta haber recibido coimas por el tema del juego clandestino, porque entre otras cosas, también ¿sabes por qué fue conocido Ponce Assad? Porque era el que se sentaba arriba de los expedientes de los policías cuestionados por enriquecimiento ilícito. Había denuncias que habían hecho por los policías y él se sentaba arriba de los expedientes, no salía nunca. Bueno, sigamos con varios temas más. También hubo un tema policial que lo vamos a hablar con un dirigente radical, que fue uno de los también que participó en la denuncia contra el caso de este personaje, Caporale. Caporale, perdón. Ojito Caporale. Un chico que corría, decía él que era piloto en todos lados, filmaba piloto de automovilismo. Pero vendía drogas. Claro. En Rosario. El problema es que él, supuestamente, él dice que tenía un acuerdo y que vendía para la policía. ¿Cómo vendía para la policía? Al principio todos dijeron, claro, está preso, la típica, están presos y empiezan a hablar. ¿Cómo pasó con el tema de los monos? Y por eso vamos a hablar con Malaponte, porque fue junto con López Molina lo que denunciaron a Drueta. ¿Te acordás de Drueta? Que está preso y tiene que ver con la parte de esta causa. Ojito Caporale, del juzgado federal número 3 de Rosario, dice, yo vendía para Drueta. Eso lo vamos a y la policía en Santa Fe era la que regulaba y manejaba el narcotráfico en la provincia. Vamos a charlar de eso con Malaponte. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él aporta pruebas. Porque si no, vos decís, otro tipo más, lo meten preso, viste que siempre empiezan a hablar para limpiarse ellos, y es incomprobable lo que dicen. Sí, pero es grave porque también ahí vincula la política a esta causa. No, bueno, Drueta era la mano derecha por de eso Cuyaro. es la política, porque a ver, estaban jefes policiales vinculados con el narcotráfico, esto es lo grave. Bueno, por eso tenemos esta semana 2 episodios que han sobresalido, primero por lo que dice Ponce Assad, porque Ponce Assad lo que hace, amplía la declaración y empieza a hablar de dirigentes políticos, del pasado, de ahora, empieza... Y no se pierdan este diario que está toda la información completa, claro. Lo que pasó, la denuncia de Ponce Assad, lo que contestaron, lo que dijeron cada uno, porque hoy a la mañana se presentó un escrito por parte de, el senador Trasferri, que se había involucrado, su abogado salió por los medios santafesinos, dio una versión y apuntó todos los cañones contra Saín. Lisa y llanamente el doctor Vázquez, que es el representante del senador Trasferri, dice, esto está guionado, obedece, hay algunas cosas que son muy llamativas, incluso de los fiscales.
Bien. Te doy un ejemplo. En un momento hablan de un asado, que dice que estaba fulano de tal, y los nombra. Y después dice, y había un ministro de la Corte. La lógica es que los fiscales tienen que darle en cualquier lado, en cualquier película de Netflix, cualquier estudiante de Derecho te dice, dame el nombre, ¿quién era el ministro? No preguntaron nada. Entonces, ¿cómo no van a preguntar? Te la dejan picando en el área chica. Además está hablando de un ministro de la Corte, no está hablando de cualquier persona. Y no vas a preguntar, ¿quién era? Dígame el nombre si lo sabe. Pues digo, las declaraciones del defensor, digamos, el abogado defensor de Traferri, fue muy duro y puntualmente por cada uno de los temas que se tocaron y trató de bajarle, digamos, poniéndolo como que todo esto era una opereta, era una mala opereta, donde por ahí con medias verdades, porque si yo, claro, era legislador, tenía la posibilidad de hablar con fiscales, con jueces, son medias verdades. Traferri reconoce que habría hablado con él, incluso que tiene el número de teléfono y demás. Pero bueno, también es cierto, viste, que en Ponce Asá, cuando te declara Ponce Asá, ya veo que mañana pasado aparecemos nosotros, ¿no? Ay, por eso, olvídate. Bueno, vamos a cambiar de tema. Se viene el turismo en Santa Fe, ¿no? Sí, lo que se está buscando es promover que venga gente a Santa Fe. Hay que ser sinceros en algo. Ahora me va a escuchar Grandinetti y va a decir cualquier cosa de nosotros, pero los puntos turísticos más importantes está la costa, Mar del Plata y zona de influencia, Córdoba, Entre Ríos, y Santa Fe viene remando, y sobre todo ahora con tanta gente que no va a salir del país, se busca incentivar el miniturismo y traer gente a Santa Fe. Una de las formas, hacerle un descuento a los turistas. Vos sabés que hay un tema con todo esto, porque en la Argentina me parece que hay una mecánica que funciona al revés. En algunos lugares, si sos turista, te cobran más caro. Por ejemplo, Bariloche o Mendoza, si sos turista te cobran, dice no, a la gente de acá le hacemos un descuento, y por ser turista te cobran más caro. La propuesta de Santa Fe, hay un convenio que firmaron, es, si sos turista, te cobran menos. Tenés que demostrar que estás parando o tenés alojamiento en Santa Fe. Y de esa forma, en algunos casos, 10, 20 y hasta el 30% de descuento. Así que esto se presentó. Están buscando, bueno, a partir de ahora, el 21, se habilita la posibilidad de que de todo el país ingresen a Santa Fe sin PCR negativo. Santa Fe no pide PCR negativo. Así que bueno, se hizo la presentación estas últimas horas. ¿Qué te parece? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo a Viano y a Grandinetti. Grandinetti, así que hablando un poco del turismo, puntualmente, ¿qué beneficio va a tener para Santa Fe? De las iniciativas que el gobierno de la provincia viene tomando para la promoción, para promover la temporada turística en la provincia de Santa Fe en el 2020 y 2021. Con el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, también con nuestro ministro, Daniel Costamagna, y el secretario de Desarrollo Territorial, Fabricio Medina, estamos articulando distintas iniciativas, sabiendo que el turismo genera comercio, que el comercio genera movimiento y que también necesitamos a los emprendedores y a las producciones regionales que puedan aprovechar. La provincia tiene 76 localidades con alojamiento turístico y la idea es poder llegar con los comercios que puedan llegar a tener algún tipo de movimiento en sus ventas por la llegada de turistas a esos lugares, que puedan efectivamente promover en el marco de este convenio que firmamos con la Federación de Centros Comerciales de la provincia, distintas promociones y descuentos que van entre el 10, el 20 y el 30%, ante la acreditación de que ese consumidor que está comprando se está alojando en la provincia de Santa Fe y que es un turista, sin quitar otras promociones o beneficios que por supuesto el comercio quiera llevar a sus clientes. Insisto en lo que decimos, ¿no? Estamos queriendo que las alicaídas ventas y la situación del sector comercial pueda haber, como lo ha visto este fin de semana largo, en todo el territorio provincial, una revancha en las ventas, sabiendo que ha sido un año bastante complejo para el sector comercial. Nosotros entendemos al turismo como una política de Estado, así lo entiende el gobernador Perotti. Entendemos que es un agregador económico muy importante, por eso están las cámaras comerciales, a quienes le agradecemos conjuntamente el esfuerzo que estamos haciendo, también al secretario de Turismo de la ciudad de Rosario. Para nosotros no hay grieta política con respecto a esta política de Estado. No solamente en la clase dirigente política, que se tiene que poner de acuerdo, y por a veces es medio difícil, sino también con los empresarios y los trabajadores que han acordado con nosotros, como mencionaba el secretario de Comercio Interior, esta política de incentivos para que vengan turistas. La balanza de turismo
de aquellos que deciden irse de la provincia de Santa Fe para conocer o disfrutar de otros lugares, se compensa o se debe compensar con aquellos que lleguen a la provincia. No podemos dejar, y con esto cierro, 2 meses sin facturación o con subfacturación a nuestros comercios, a nuestras empresas, como eran los meses de enero y febrero, y creemos, y ese es el gran desafío, que en este año, en esta temporada 2021, vamos a sentar las bases para que esto vaya cambiando de a poco. Muy bien, cambiamos de tema. Hablamos un poquito del coronavirus, pero también vamos a hablar del dengue. ¿Por qué razón? Porque la provincia de Santa Fe está diagramando ya todo para comenzar en enero con el plan de vacunación en la provincia contra el coronavirus. Hay un problemita con la letra chica de la vacuna rusa. Viste que primero se dijo que no se podía tomar alcohol 42 días, que después no hay problema, que sí, que no se puede tomar otras vacunas, que no puede estar vacunado con la gripe, pero hay algunas cosas que van cambiando. Primero habían dicho que la cadena de frío era entre 2 y 8 grados. Ahora finalmente informan el laboratorio ruso que hay que mantener la vacuna entre 18 grados y 20 grados bajo cero. Por lo tanto, demanda un freezer especial. La provincia está comprando 300 freezer. En cada freezer van a entrar 5.000 dosis. Lógicamente, ¿Está asegurado que viene la vacuna, Darío? Yo tengo mis dudas. Bueno, Santa Fe tiene todo listo para el 2 de enero empezar a vacunar. Está bien. Es más, piden ellos dentro del requerimiento que no se lo haga, por ejemplo, en los centros de salud. Que es cierto que va mucha gente, entonces quieren espacios abiertos. Lo primero que se miró son las escuelas, algunos clubes, depende del lugar. Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe y Rosario, los 5 lugares donde se va a concentrar todo. Pero escuchaste el tema. Ahora el laboratorio dice que cuando sacan la dosis del freezer tienen 7 minutos para descongelarla y después 30 como máximo para aplicarla, la dosis. O sea, vos la sacás, se tiene que descongelar en 7 minutos. El tiempo está todo cronometrado, es un tema bastante complejo, no es nada sencillo. ¿Y por qué es tan complicado? Si todas las vacunas y todas las otras vienen, te la ponen, no pasa nada. Bueno, es la vacuna rusa. Tomala, vos no creas, vos no te gusta, así que no, yo no vas a tener que esperar. Esto es supuestamente lo que viene en enero. Y bueno, y ahí están armando todo este operativo porque hay un descenso notorio, ¿no?, en la provincia con respecto a los casos, en todo el país también. Pero hay un problema que preocupa al Ministerio de Salud. Llegó el calor y el año pasado tuvimos un mal antecedente con el tema del dengue. Bueno, el tema del dengue ha sido muy grave lo que pasó el año pasado y me parece que si no se toman medidas de inicio, de entrada, porque llega el verano y empieza a llegar el dengue. Bueno, a pedido tuyo, desde hoy se lanzó ya la campaña. ¿Cómo? Por el tema del dengue, por el aumento de temperatura. Y porque la verdad es que uno, preocupado mucho por el tema del coronavirus, por ahí se relaja con otros temas. Bueno, es lo que pasó el año pasado, este año mejor dicho, sí, a principio de año, que había muchos casos de dengue. El calor siguió, porque siguió también en marzo, estábamos en medio de la cuarentena y había más casos de dengue que de COVID. Sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y sobre todo, pero puntualmente en el norte, que se dio, y también en Rosario, no tanto en la capital de la provincia. Bueno, empezaron una recorrida por los barrios. El lanzamiento de campaña se inició esta mañana. Bueno, vamos a verla. Vamos a ver que hay funcionarios que contaron cómo se va a instrumentar entonces el tema de combatir el dengue en la provincia de Santa Fe. Esta es una segunda etapa de las acciones sanitarias sobre dengue porque lo hemos iniciado ya hace un mes largo atrás. Lo vamos a hacer en 3 barrios simultáneos. En este momento lo estamos haciendo en barrio Pompeya, San Martín y Los Ángeles, que son los barrios que fueron los más afectados el año pasado. Nosotros hemos hecho una especie de listado con un ranking, digamos, de los barrios más afectados del año pasado y comenzamos con esos barrios inicialmente, que vamos a hacer en estos 3 barrios, estos 3 días que quedan de la semana y probablemente toda la semana próxima, haciendo un rastrillaje y pensamos abarcar completamente estos barrios, casa por casa, con las acciones de descacharrado y además del descacharrado con fortaleciendo la comunicación, la información y la capacitación
de la familia. Para nosotros la prioridad en estos momentos, como bien decía el doctor Rosselli, es trabajar sobre los barrios que tuvieron casos de dengue, más allá de las ovitrampas, porque tengamos en cuenta que hay un mecanismo que se llama transmisión vertical, que mosquitos infectados pudieron poner huevos y que ya nacer mosquitos infectados de esos huevos. Es muy bajo el porcentaje de probabilidad, pero como existe, entonces tenemos prioridad en esos barrios que fueron más afectados, como bien dijo el doctor, los que se están trabajando hoy, Pompeya, San Martín y Los Ángeles. Seguimos la semana que viene y continuamos con otros 3 barrios también afectados la siguiente semana y así todo el tiempo que se pueda trabajar en la coyuntura de la prevención. Tenemos un teléfono que es una línea fija para cualquier consulta que la gente quiera hacer con respecto al tema de dengue, independientemente de lo que es de lo que es COVID, ¿sí? Estamos hablando de dengue, que es 481-5630. Cualquier vecino que tenga consulta, que quiera saber, que quiera conocer desde los síntomas de la enfermedad, cuestiones ambientales, problemáticas asociadas a alguna acumulación de basura, que estén en los alrededores de su casa, lo que sea que tenga que ver con consultas por tema dengue, es importante también salir del cruce. Tengamos en cuenta que, como bien dijo el doctor Rosselli, también estamos previniendo. Hay otra cosa que tenemos que cambiar en la mentalidad de la gente que fue afectada por los casos de dengue. ¿Qué se decía? Llegás al barrio, se hace bloqueo, que implicaba buscar febriles, implicaba descacharrar y fumigar. En esta época del año no podemos fumigar si no hay casos de dengue, porque la fumigación sirve solamente para matar mosquitos que estén infectados. Pero las fábricas de huevos las tenemos en las casas a partir de tarrito, cacharro, botella, tachito, juguetes, lo que nos quede descuidado. Y vienen las fiestas y destapamos sidras y tomamos cervecitas y quedan esas botellitas que pueden ser criaderos como tantos otros recipientes. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena O. Bueno, como decíamos, hoy tenemos un lujo porque no puede estar Bigote, todos sabemos está convaleciente, pero bueno, le agradecemos a Alejandra Bukasovich, que va a hacer un poco la mirada de lo que pasa en Rosario, así que buenas noches Alejandra, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, decíamos que no está Bigote, te incorporamos y esperemos que ya sea después columnista permanente de este espacio, así que te damos la bienvenida y contame un poco cómo se está viviendo en estas horas la ciudad de Rosario después de lo que pasó el día viernes, este golpe, digamos, en la justicia, estas declaraciones de un fiscal bastante complicadito en el sentido por los antecedentes que ha revolucionado la política provincial, ¿no? Sí, más que un golpe judicial es un golpe a la política esto tiene, yo creo, Carlos, que tiene sus orígenes en la creación nomás de la ley del sistema penal nuevo, digamos, de hace unos años. Ahí empieza la justicia a querer tomar un poder sobre la política que, bueno, esta es una de esas consecuencias, me parece. Bueno, vamos hay que un poquito, remontarse unos cuantos años atrás. Vamos un poquito de historia, porque vos fuiste protagonista cuando a él lo designaron fiscal. Sé que no lo votaste, que aclaremos, pero vamos a un poco a hacer historia, porque fuimos todos protagonistas antes, Carlos. Porque esto arranca 29 de diciembre del 2013, con la muerte, el asesinato de Medina. Sí. En ese momento, yo creo que la gente se debe acordar, el juzgado de turno estaba a cargo de la doctora Pérez Vara. Sí. Que cuando la convocan por el asesinato en circunvalación acá, en la salida de Rosario, no contestan el teléfono. Y después aparece un secretario privado de ella justificando de que la doctora estaba, con problemas de salud y demás. Y después se supo que estaba en Cariló. Se supo que estaba de vacaciones y quien atendió el teléfono diciendo que la doctora estaba indispuesta era casualmente Ponce Asad.
pasado el tiempo, nosotros en enero del 2014, nosotros metimos una denuncia en contra de la jueza Pérez Vara, denuncia que por supuesto nunca tuvo respuesta. La metimos los primeros días de enero del 2014 con el actual diputado Federico Angelini. ¿Por qué? Porque la jueza había incurrido en una falta más que importante y después ese asesinato tuvo complicaciones no deseadas, bueno, por los personajes que participaban y demás. De buenas a primeras, al tiempo aparece el pliego de Ponce Assad que tenía muchas deficiencias, se observó en la comisión de acuerdo, igual fue a asamblea y fue votado por un grupo de legisladores. Nosotros, el bloque de lo que era en ese momento Unión Federal, Unión Pro Federal, lo actual Cambiemos o Juntos por el Cambio, nos abstuvimos de la votación con observación precisamente por la persona de la cual se trataba. Sí, pero después, aparte de eso, Carlos, lo que tiene que ver con esto, o sea, ya la persona es observable, digamos, es de poca confianza a raíz de todo esto. Pero aparte de eso, después viene la complicación cuando se vota la ley, porque acá el problema de la justicia o del nuevo sistema que habría que haber cambiado es la permanencia en los cargos de los fiscales. Por ahí fue una falla de la ley cuando se hizo. El fiscal general y los fiscales regionales tienen un periodo de duración de 5 años. Los fiscales no, tienen permanencia en el cargo. Entonces, cualquier fiscal es superior o pasa el periodo de cualquier político, de cualquier funcionario, tanto del Ejecutivo como de la legislatura. Lo que hace que esa permanencia le dé algunas tranquilidades de espíritu y de funcionamiento y le permita a veces excederse. Hace unos años lo que se saca es una ley donde, porque el Poder Judicial se autocontrolaba, la justicia puede actuar sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Legislativo y nadie puede actuar sobre la justicia. Entonces, así como para los jueces existe lo que es el jury de enjuiciamiento, lo que hicimos fue corregir esa falencia de la ley del MPA, de la justicia penal, defensa y acusación. Lo que hicimos fue poner una instancia donde la legislatura, en sesión conjunta de ambas cámaras, podía revisar el funcionamiento de esos fiscales. Ahí empieza el roce de algunos fiscales, muy pocos, contados con los dedos de la mano, porque hay un muy buen sistema funcionando en la provincia. Hay muy buenos fiscales, ¿no? El sistema. Algunos empiezan con ese resquemor en contra de la legislatura. Y bueno, yo creo que esto también tiene un poco que ver con ese funcionamiento. Bien, a ver, el tema concreto que estas declaraciones que sonaron tan fuerte aquí en Santa Fe, en la legislatura, en el poder político, ahora uno empieza a analizar desde cómo llegó y cómo fue nombrado, con los accionar que tuvo después, porque no te olvides que también tuvo una situación muy especial él cuando en algunas causas, por ejemplo, acá en Santa Fe se estaba estudiando, se estaba investigando sobre la hora OSPE y que separan a los fiscales Apuyán y Martí y lo traen a él en esa instancia a los efectos de que cierre la causa que terminó cerrándola, no se terminó de investigar concretamente qué había, cómo era la historia, porque en esa causa se mezclaron algunos audios que terminó desvirtuándose y generó una discusión política muy fuerte que llevó a que el fiscal regional de Santa Fe separara a los dos fiscales y trajera a Ponce Assad a cerrar estas causas. Es decir, vino a hacer un trabajo suyo a Santa Fe. Y después, él reconoce que cobraba coima por el juego clandestino. Es decir, cuando primero dijo que no sabía de qué se trataba y que lo juraba por la memoria del padre, de que no sabía de qué se trataba. Eso fue la primera declaración de él. Por eso te digo, una persona que está, digamos, marcada desde que mintió, cuando la jueza dijo está enferma, está en su casa y estaba en Cariló. Después, todo lo que se le prometió, se le pidió que haga
en materia judicial non santo, lo hizo. Y encima cobra coima. Es decir, la verdad que el nombre digamos, de Ponce Assad no está muy limpio, que digamos, y no es poco creíble todo esto que hizo, me parece, para buscar algún atajo o algún mejoramiento en su causa, o para decir, me voy yo y me llevo puesto a un montón de gente. ¿Vos le das identidad a todas estas declaraciones que hizo? Es que en boca de él pierde seriedad. A ver, lo del juego clandestino, nadie se va a asustar porque digan que existe, y está mal porque es ilegal, porque hay muchas leyes mucha legislación al respecto que lo prohíben. Se perjudica la caja de loterías de la provincia con el juego clandestino, que de ahí sale fundamentalmente los gastos del Estado en lo que hace a la política social y demás. Eso está dejando eso de lado, y que los actores no se saben quiénes son y que pueden ser ellos, otros, cualquiera. Pierde seriedad en boca de este hombre porque tiene antecedentes muy dudosos de su participación. A destiempo, mezcla con brujerías, una cosa muy poco seria. Digo, yo no puedo decir si están o no los implicados, si están en el tema. Lo que sí digo es que hay un alto riesgo de que en boca de este hombre se esté ensuciando, más allá de los nombres. Es otro ataque más a la política, Carlos, que es lo que a mí me preocupa. Porque digo, estos mismos fiscales pueden actuar en contra de los narcos, en contra de la delincuencia, y no lo están haciendo. Este fin de semana acá en Rosario tuvimos 6 muertes, 6 asesinatos, Carlos. Entonces digo, está bien, vamos en contra del juego clandestino, me parece bárbaro que la justicia actúe, pero en el mientras tanto parece ser que solamente se dedican a lo que pueda tener implicancia con la política, porque lo que es los narcos los tenemos a todos igualitos, vivitos y coleando, y ni que hablar los robos y los asesinatos. Entonces digo, ¿qué tipo de justicia o qué tipo de funcionario de la justicia es este hombre? Porque yo en su haber no le encuentro ninguna causa que haya actuado a favor de la sociedad, en contra de los narcos o en contra de este tipo de delincuencia. O sea, vuelvo a repetir, no hay que sacarle carga o importancia a lo que es el tema del juego clandestino, pero me parece una causa demasiada armada. Y repito, más allá de los nombres, que algunos los conozco, otros no les he visto la cara en mi vida, pero me parece que tiene demasiada poca seriedad para el ruido que hace. Por supuesto, obvio, uno toca un funcionario o un legislador y obvio que repite, porque la clase política ya desde hace rato viene muy, muy manoseada. Siempre una manzana podrida en un cajón arruina el cajón, pero me parece poco serio lo de este hombre. Bueno, de mi parte no le creo nada, digamos. Bueno, cambiando de tema, también en estas horas se conocieron algunos detalles de este personaje Caporal, mira el apellido que tiene, que también termina implicando a policías, sobre todo a Drueta, que es otro de los personajes de la policía involucrado con la droga, y que por primera vez uno empieza a ver que en la causa federal, no provincial, federal, comienza a tener cuerpo el tema de empezar a esclarecer cómo en el entramado de los negociados y cómo se decía que la policía regulaba el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. ¿Tenés alguna información sobre este tema que tanto ha preocupado a ustedes como legisladores en la época que el narcotráfico parecía no tener tipo de control en Rosario, ¿no? Sí, bueno, esto viene de la época de Toñoli, te acordarás, sí. Carlos. Sí, lo de Drueta, bueno, es parte de una investigación nacional que viene avanzando lentamente, pero parece que muy firme. Acá por lo que se comenta, digamos, en el ambiente político viene, eso sí puede traer cola y viene con otro tipo de investigación. Lo de Drueta ya había saltado hace un par de años, y ahora hay un enganche que sí puede tener consecuencias positivas en la limpieza, digamos, de lo que hace el territorio de Rosario, que estamos catalogados como la capital del narco, ¿no? Bien. En materia política, ¿cómo termina el año?
para arriba, todos trabajando y pensando ya en el 2021, los distintos sectores políticos de la ciudad, o esto por ahí, dice, bueno, se van a tomar un respiro porque vienen las vacaciones y que se va a poner toda la carne en la asador a partir de febrero. No, ya está todo el mundo trabajando, más allá de... creo que estuvimos todos muy cruzados por la pandemia, por supuesto. No está nada arreglado, o sea, la parte sanitaria es lo que más preocupa, la parte económica ni que hablar. Ahora pinta un poco tratar de recuperar terreno, pero bueno, también eso dependemos de la política nacional fundamentalmente. En la provincia se ve que están todos los espacios tratando de ordenarse. Esto un poco está pegando un cimbronazo en los dos frentes, tanto en el frente gobernante de la provincia como en la oposición, por supuesto. Esto va a traer todavía arenas moviéndose rápidamente. Va a haber que esperar que calme un poco el tema, y para la parte política, bueno, hay que esperar. Yo creo que no va a haber pasos a nivel nacional, lo veo al gobierno nacional muy decidido a que no haya pasos, sería una lástima. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, había dos versiones, una Capitanich, habrás escuchado, que salió a decir que se eliminaban las pasos, que ya antes de fin de año mandaban el proyecto a las cámaras y demás, y después salieron desde el mismo Frente de Todos a desmentirlo y a decir que no era un tema prioritario. Nosotros en la provincia estamos complicados porque el cierre de lista para lo que hace a municipios, comunas y consejos, sobre todo, el cierre va a ser en marzo porque nuestra Constitución no da demasiada amplitud para cambiar el tema. O sea, hay que esperar la ley nacional, la respuesta a nivel nacional, para después ver qué hacemos en la provincia. Yo creo que sería saludable que no se eliminen las pasos, ¿no? Por lo menos no por ahora, habría que tratarlo como un tema definitivo, después de volver a lo que eran las internas partidarias, que creo que eso es lo más saludable, que cada partido se ordene para adentro y después vaya a la general, es menos costosa, a veces hay partidos que tienen que ir a las pasos obligatoriamente sin tener su propia interna. Entonces creo que eso habría que solucionarlo, pero ya en forma definitiva, no transitoria, de suspender estas pasos con la excusa de la pandemia. La pandemia no es excusa para eliminar las pasos. ¿Quieren eliminarlas? Bueno, debatamos el tema y vemos qué sale, pero por la pandemia no es motivo para eliminar las pasos. En las próximas horas, supuestamente, se va a tratar en la Cámara de Diputados el tema, la ley del aborto. ¿Tenés información? Vos que tenés llegada a muchos diputados nacionales, ¿están los números, se consiguieron los números para la aprobación? ¿Cómo tener la información concretamente? Está bastante peleada. Hay algunos cambios respecto a la votación anterior. Bueno, y también vamos a tener cambio de acuerdo a los legisladores, por ejemplo, a los senadores nacionales nuestros también va a haber cambio, porque la otra vez había sido un no negativo de Sagnún, uno positivo, digamos, a favor del aborto por parte de Sagnún, en contra del aborto por parte de Reutemann, y Perotti, que salió por el medio presentando un proyecto nuevo. Un proyecto diferente. Ahora, bueno, ya se sabe que va a ser Reutemann en contra del aborto y tanto Mirabella como Sagnún a favor. Y en diputados estaban peleados, los números estaban, pero yo creo que va a salir aprobado, o sea, seguían... El problema es senadores. El tema es senadores. Me parece que puede haber algún voto de diferencia en diputados, pero no creo que demasiado. En el Senado sí puede haber algún cambio. Bueno, te agradecemos muchísimo esta participación. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, Alejandra. Cuando quieras, Carlos, a tu disposición. Gracias. Y que se mejore el amigo pronto, por favor. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16.
Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Hola, ¿por dónde estás? Fui hasta el súper. Buenísimo, ya sabes, ponete bien el tapabocas que te cubra la pera, la boca y la nariz. Obvio, si no te miran mal. Si usas bien el tapabocas, la vacuna sos vos. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. En un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Bueno, en la continuidad periodística avisábamos que teníamos ya un contacto con Eugenio Malaponte, un joven dirigente de Rosario. Buenas noches, ¿cómo te va, Eugenio? Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bueno, un poco sondeando la actividad política, sobre todo después del sacudón que tuvo la provincia con las declaraciones de Ponce Assad el día viernes. Ustedes del espacio que ustedes están, me comentaba fuera del micrófono, trabajando mucho con Roy López Molina. ¿Cómo están advirtiendo todo esto que está ocurriendo en materia de denuncias judiciales? Bueno, a ver, tanto nosotros, yo, como Roy, desde su lugar, hemos hecho importantes denuncias sobre este tema. Nosotros en el 2016 denunciamos a Puyaro, lo denunciamos a Drueta en la Justicia Federal, y todo un armado que entendíamos. Justicia Federal, explícame los motivos de esa denuncia puntualmente. Porque estábamos denunciando cuestiones relacionadas con el narcotráfico, que es una competencia federal. Uh-huh. Entonces, con la diputada Lucila Lehmann, también el ex dirigente Federico Steiger, llevamos a la Justicia Federal todos estos indicios. Y después también acompañamos pruebas respecto a 50 causas que estaban cajoneadas en la justicia provincial respecto a policías de la provincia de Santa Fe. Ahora, porque así vamos entendiendo un poquito todo lo que vos planteás. Esto fue en el 2016. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Hubo algún tratamiento? ¿Hubo algún trámite que se vio plasmado después con alguna detención? ¿La investigación siguió o se cajoneó? Nosotros hablamos con el fiscal federal en ese momento y ya había una investigación respecto a Drueta. Drueta fue el policía que manejó la policía durante el gobierno de Lifchit, la mano derecha de Puyaro, y en una escucha él queda involucrado en una causa por narcotráfico y es detenido. Y en estos momentos en Rosario se está dando en el Tribunal Oral Federal número 3 el juicio oral a Drueta y a Actis Caporale. No sé si te suena Actis Caporale, es un narco muy conocido, Ojitos, uh-huh. Que lo detuvieron hace poco tiempo, un narco muy importante, de droga VIP. Y bueno, en esa causa, uh-huh. Esto hay que ir a la justicia federal porque está pasando en este momento, uh-huh. Caporale declara abiertamente que el jefe de la banda era Drueta. Y Drueta es la mano derecha de Puyaro, y Puyaro es la mano derecha de Lifchit. Entonces, esto que estamos viendo, con lo de Ponce Assad y otras cosas que van apareciendo, obviamente a nosotros no nos sorprenden en lo más mínimo, sobre todo a los que venimos investigando y estudiando este tema y viendo cómo se va sucediendo en el tiempo, ¿no? Y en las distintas gobernaciones socialistas. Primero empezó Tonioli en la época de Wiener, que si ustedes recuerdan, terminó preso Tonioli por recaudación ilegal y por liberar la zona para el negocio narco, para el negocio, para el negocio del juego y de la prostitución. Ahora, yo te hago una pregunta porque... Pero déjame que te termine esto porque es importante, Carlos. En ese momento, lo que la policía, la función de la policía en todo este entramado, era garantizar que el negocio funcione. O sea, liberar lo que se llama liberar el territorio.
en las declaraciones nuevas, en estas declaraciones que te estoy diciendo de actis caporales que están ocurriendo en este momento en la Justicia Federal, el narcotraficante dice que el organizador del negocio, su jefe, era Drueta. Te repito, Drueta, policía, encargado del manejo en toda la provincia de la policía, mano derecha de Puyaro, mano derecha del gobernador Lifchitz. Ahora, yo te hago una consulta concreta, ¿no? Tu compañero de espacio, Roy López Molina, fue uno de los primeros, me acuerdo, cuando se intentó instalar una confitería en Rosario, en época de la gestión de Lichi, puntualmente, fue uno de los primeros que denunció Esperanto, famoso Esperanto, el tema de lo que pasaba, digamos que eso iba a ser, casi diríamos, un lugar donde no solo iba a estar la noche, sino la droga como una especie de pantalla. Y el tema, puntualmente en Rosario, con todo lo que pasó con los monos y todo lo que sabemos de la historia, es una ciudad complicada donde la justicia federal poco había hecho en materia, digamos, de avanzar. Esta causa que vos estás diciendo con el tema Caporales, con el tema Drueta, ¿vos considerás que se empieza a poner luz en esta materia? ¿Se empieza a conocer los responsables de quiénes son los que manejaban la droga? O quién, como dijo Caporales en una declaración última que escuché en algunos medios, era el que regulaba la droga. Exacto. Sí, a ver, la investigación está en curso y probablemente sea condenado Drueta. El tema es que se llegue, lo que no sucede generalmente en la Argentina, y menos que menos en la provincia de Santa Fe, que no se investigue, digamos, las ramas políticas, las ramificaciones políticas. Es lo mismo que esto ahora de lo de Traferri, que está en boca de todos. Bueno, espero que lo llamen rápido a declarar a Traferri, porque acá hay una clara vinculación con la política. El nombre de Puyaro aparece varias veces en las declaraciones del narcotraficante. El nombre de Drueta obviamente está implicado y seguramente será condenado. Entonces lo que podemos esperar es que haya un cambio, pero el cambio tiene que estar dado en la mentalidad de la población. Nosotros tenemos que instalar este tema en la agenda, porque si no vamos a seguir como estamos. Y a lo mejor la gente dice, bueno, ¿en qué me afecta a mí en mi vida diaria todas estas cuestiones? Señora, usted cuando sale a la calle tiene que mirar para todos lados y no puede disfrutar del espacio público porque la pueden robar o le pueden asesinar. Y esto no pasa en todo el país. Ya de por sí vivimos en un país con una delicada situación de violencia, pero la provincia de Santa Fe tiene 3 veces más homicidio que la provincia de Buenos Aires. 10 veces más homicidio que la ciudad de Buenos Aires y como 4 veces más de homicidio que la media nacional. Esto se debe a estas cuestiones, a que se ha liberado el negocio del narcotráfico, el negocio del juego, el negocio de la prostitución, ya hace muchos años a través de la policía. Ese armado que había antes ha progresado y hoy la policía es la que se encarga de ese negocio, como dice Caporal en este juicio. Entonces, la falta de seguridad tiene que ver con estas cuestiones, tiene que ver con los políticos implicados en este tipo de cuestiones, tiene que ver con la policía totalmente cooptada y volcada para el lado de la mafia y de los negocios ilegales, y tiene que ver con la cooptación de la justicia. Bien. Y ese es un tema delicado. A ver, para ir cerrando esta pequeña declaración, que bueno, un poco es tu visión de lo que está pasando, en materia de seguridad, ¿se ha mejorado en Rosario, digamos, de esta gestión comparado a la cantidad de muertos que había años anteriores? ¿Hay un cambio o cómo está la situación, digamos, en la sociedad, digamos, la percepción? No, la verdad que no hay un cambio, digamos, en el número de muertos, si lo querés medir así, y la percepción de la gente, la idea está que esto no ha mejorado para nada. Ahora, esto no va a cambiar, no es porque venga un intendente, un gobernador, un diputado nuevo, y de repente van a bajar los índices de homicidio. Este es un proceso que se dio en la provincia. Yo creo que desde el año 2007 en adelante, se profundizó en el año 2013, ¿te acordás con la época del crecimiento de los monos, de Medina? Esto es un proceso en el cual están involucradas las instituciones en la provincia, principalmente la legislatura, el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces esto no se va a resolver de un día para el otro. La verdad que yo con el ministro Saín tengo mucha diferencia, no estoy de acuerdo en la forma en que se expresan un montón de cuestiones, creo que tendría que tener un manejo más responsable de sus declaraciones, pero más allá de eso, todas estas cuestiones que él dice
que él afirma que hay un sector de la política que está involucrado en una mafia que incluye narcotráfico, juego, prostitución. Es todo real, es todo real. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por habernos dispensado estos minutos, Malaponte, ¿eh? No, gracias a vos por la nota. En las últimas horas se conoció el informe de auditoría del ENAPRO. El ENAPRO es el ente del puerto de Rosario. Y uno de los temas cuando empezaron a mirar la contabilidad es, ¿ganan bien los empleados del ENAPRO? Y empezaron a mirar los sueldos. Escuchen los sueldos, hay que ir a buscar trabajo allá. El gerente de operaciones en el ENAPRO gana 468.000 pesos. Voy a redondear todo para abajo. 468.000 pesos. El gerente administrativo, 400.000 pesos. El chofer en el ENAPRO, 139.000 pesos de chofer. El mesa de entrada, 127.000. Y un mozo en el ENAPRO, dice la auditoría que cobran 90.000 pesos. Conseguimos laburo ahí. Conseguimos laburo. Pero escuchá, limpio. Claro. O sea, después de los descuentos. Y quieren aumento encima. Quieren 37% de aumento. Cerrame las 7, cerrame las 7. Bueno, ¿nos despedimos? Sí, si cualquier cosa, si no volvemos la semana que viene, estamos trabajando en el ENAPRO.